26 de febrero de 2025 estamos en un picnic literario con los estudiantes de grado 11 y sexto, ¿no? Es un picnic en el cual se practica la literatura y se hace un pequeño compartir con los estudiantes. Cada uno de estos estudiantes trae un libro diferente, los cuales la temática de esta actividad es la literatura. Entonces cada estudiante va a leer su libro y nos va a contar qué les pareció. Con María Francisca, que viene de la Biblioteca Pública Comuna 4. Hola María Francisca. Hola. Como tú eres experta en este tema, ¿qué opinas sobre la literatura? Bueno, pues es muy importante para los jóvenes y promover una de las funciones de la biblioteca pública es promover la lectura con las instituciones educativas para que la biblioteca pública pueda llegar a los estudiantes y el libro, descentralizar el libro que está en la biblioteca, como con estas actividades del día de hoy, este pequeño literario. Para ti, la literatura puede ayudar mucho a los jóvenes mentalmente o físicamente. Claro, porque un libro adecuado puede ayudar a ese niño, a esa niña, a entender esa situación que está llevando en ese momento. La lectura de un libro puede desembocar en avivar esos talentos que tienen los estudiantes, a leer una biografía, a leer un libro que los motiva a seguir, a disfrutar la lectura. Entonces un libro es para siempre, o sea, para la vida cotidiana, es importante. Claro, un libro es para siempre y continuamente el ser humano, el joven está en ese proceso de aprendizaje. Entonces, naturalmente, a medida que va creciendo, que va aprendiendo, va a través de la literatura, va a ser esa guía, digamos, y lo va a afianzar en sus géneros, en sus gustos literarios. María Francisca, queremos saber de ti. ¿Tienes algún libro favorito en específico? Pues el libro que a mí me motivó muchísimo cuando era muy joven fue leer Crimen y Castigo y El amor en los tiempos del cólera. Cuando fui parte de la biblioteca, pertenecía al grupo de lectura de la biblioteca, entonces esos libros me marcaron a mí. Entonces, para los jóvenes, un libro nos puede ayudar de cualquier manera y nos marca como personas de una sociedad, ¿cierto? Claro que sí. Por ejemplo, nosotros los latinos, pues tenemos esa fuerza, ese vigor por la vida, ese entusiasmo, esa alegría. Eso se expresa en la literatura y se expresa en las manifestaciones culturales que nosotros tenemos, y especialmente aquí en Santiago de Cali con los festivales que hay, ¿no? Entonces, muchas gracias María Francisca. Con el estudiante Brandon Colmenares y un estudiante de grado 11 que participó en la actividad. Brandon, ¿qué libro trajiste? ¿Cómo? ¿Qué libro trajiste? Traje La Ilíada de Homero. ¿Qué te parece? ¿Fue interesante? Sí, muy interesante. Trata de un poco de Grecia, de Roma. O sea, culturas juntas. Sí, algo así. Entonces, ¿y la actividad qué te parece? Sí, muy divertida, compartimos entre compañeros y además damos una bienvenida a los de sexto, que es algo muy importante. ¿Y la literatura para ti es importante? Claro, así podemos expresarnos mejor, dar más sentimiento a las cosas. Entonces, muchas gracias, Brenda. Dale. Con el estudiante de grado sexto, Briana. Hola, Briana. Hola. Briana, amiga, ¿qué te pareció esta actividad? Bueno, esta actividad a mí me parece muy chévere porque, digamos, uno a veces aprende del tema literario y más que todo la visión y la lectura. Briana, ¿y qué libro trajiste hoy? Yo traje un libro que se llama Colombia, mi abuelo y yo, y traje de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Y trajiste algo para compartir con tus compañeros? Sí. ¿Y tú qué piensas? O sea, esta actividad puede ser importante y puede ser importante para los estudiantes recrearse y leer. Sí, para mí es muy importante porque, digamos, sale como de una rutina de todos los días y hace una cosa muy diferente. Aparte de eso, le ayuda mucho a uno, más que todo en varias materias, y pues es algo muy bonito. Entonces, muchas gracias.
Estamos con el profesor Oscar Montenegro, especializado en el área de artes plásticas y dibujo técnico. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, y queremos saber de dónde sacaron la motivación para hacer esta actividad. Bueno, este es un proyecto que se llaman proyectos transversales, que quiere decir que se hacen trabajos teniendo en cuenta también otras asignaturas. En este caso, nosotros hicimos el proyecto transversal con ciencias, que lidera el profesor Mauricio Gómez, de Ciencias Naturales. Por lo tanto, el tema es la naturaleza, la conservación de los recursos naturales, y entonces el trabajo de artística entra a apoyar esa parte de ciencias que él enseña, que es preservar el ambiente, cultivar, cuidar los ríos, en fin. Entonces los trabajos de los muchachos, hay algunos que han elaborado respecto a ese tema, justamente el medio ambiente. Entonces, ¿qué técnicas se pueden utilizar para crear lo que se llama arte ecológico? Sí, eso es un arte, precisamente se llama así arte ecológico, y la idea es utilizar diferentes elementos que sean reciclables, ¿no? Por ejemplo, el papel, hay papeles de diferentes tipos. Igualmente se pueden utilizar hojas naturales, como en algunos casos lo hemos visto en estos trabajos, y diferentes materiales que se puedan reciclar. Esa es la idea, que tratemos de estar a tono con lo que el mundo viene enseñándonos sobre cómo cuidar y cómo manejar los desechos naturales. ¿Esta actividad en sí tiene algún propósito o una finalización? Sí, el propósito fundamental es concientizar en el mundo, y aquí a los chicos obviamente, de cuidar nuestro medio ambiente. Es triste, Cali tiene 7 ríos, y si tú los pones a recorrer, la mayoría son contaminados absolutamente. Creo que 1 o 2 ríos de Pance todavía bajan sus aguas claritas, y todavía uno se podría bañar ahí, pero los ríos ya que emergen a la ciudad son absolutamente contaminados. Entonces es como crear la conciencia de cuidar nuestros recursos naturales. Entonces, ¿el arte ecológico se puede poner de moda o puede ser importante para la sociedad más tarde? El arte es muy importante en la educación pública en Colombia últimamente, y no solo el arte, también la educación física. El Ministerio de Educación Nacional dice que el arte, la artística y los deportes, la educación física son áreas ya fundamentales. Eso quiere decir que está a la par de matemáticas, a la par de lenguaje, a la par de otras asignaturas importantes, y estamos respondiendo a ese compromiso de volverla una asignatura importante. Así que muchas gracias, profesor Oscar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y ojalá nos concienticemos y tratemos de comportarnos a la altura del planeta para tener una vida mejor. Exactamente. Gracias. Buenos días, acá estamos con la licenciada docente en el área de religión y filosofía, Katie Lisset Balcázar Gómez. Buenos días, profesora. Muy buenos días, un placer. Bueno, te queremos hacer una entrevista sobre el concepto de espiritualidad y religión, ¿ok? ¿Cómo define la religión en el contexto de las ciencias sociales y humanas? Bueno, alrededor del tiempo la religión ha tenido diversos cambios. Primero que todo se puede entender como un fenómeno, un suceso que le acontece al ser humano. Hablamos de hombre religioso por naturaleza. Son diferentes los autores que han tratado de proponer diferentes conceptos a este término. Desde su etimología, digamos, hay 2 formas de entenderlo. Una es religio, donde nos habla del verbo religare. Entonces nos dice religión es estar vinculados a algo que nos conecta con lo trascendente. Si algo nos conecta con esa idea de más allá, de lo sagrado, de lo divino. Pero también está religiosos, que se refiere al cumplimiento de unos dogmas, de unas prácticas, unos ritos que nos permiten entonces adjudicarnos, estar adscritos a cierto culto, cierto grupo, comunidad, donde se profesa cierta fe. Entonces digamos que son diferentes las formas. En la moderna surge un rompimiento con la idea de qué es la religión y digamos su importancia o a su función y aporte a la vida del ser humano, y aparecen nuevas formas de entender la espiritualidad, de entender la religión. Entonces, para usted, ¿cuáles son
son los elementos clave que componen una religión? Bueno, si estamos hablando de la religión como sistema, las religiones obviamente en general tienen una idea de Dios. Segundo, hay una moral que toda religión, digamos, busca transmitir, esa idea de lo bueno y de lo malo. Hay unas respuestas existenciales a las cuales la religión busca responder. Hay una idea de lo sagrado y lo profano dentro de las religiones que además autores como Mercier Eliade, Durkheim y otros historiadores pues indagan mucho sobre el tema del símbolo, del rito, que también son elementos claves. Y finalmente yo creo que el propósito de vida, cada religión contiene en sí misma un propósito de vida y que de ahí se desprende ese más allá también, ¿no? Ese sentido del más allá, porque esa vida no acaba aquí, entonces hay una idea de continuidad que la religión nos ofrece. Y ese es un elemento muy importante en cualquier grupo religioso. Entonces la religión es como una respuesta a nuestras preguntas existenciales. Claro que sí, si hablamos desde las ciencias sociales, como me lo preguntabas ahorita, cuando estudiamos el fenómeno religioso vemos que ha estado presente en la humanidad desde hace muchos años, ¿sí? Desde nuestras comunidades primitivas americanas, en África, en Asia, en todas las partes del mundo el ser humano ha buscado una forma de responder a la existencia, de darle sentido a su vida, y la religión es esa forma. Nos brinda una visión y una forma de entender el mundo y por qué estamos aquí. Entonces, ¿cómo se relaciona la espiritualidad con la salud mental y física? Bueno, de allí es que se toma gran importancia, y hoy en día en la contemporaneidad vemos un oleaje de nuevas espiritualidades, de nuevas formas de relacionarnos con eso que queremos llamar trascendente, divino, sagrado. Entonces, estas prácticas como por ejemplo la meditación, los ejercicios de respiración, el yoga que está muy en auge, y muchas más, como el tema de las energías, de la canalización, de Reiki, todas estas, de la angelología, todas estas prácticas en últimas lo que están buscando es saciar esa necesidad del ser humano por conectarse consigo mismo, conectarse con el otro que tenemos al lado, conectarnos con el entorno y con esa idea de Dios, esa idea de lo trascendente. Esas prácticas entonces determinan en gran medida nuestra forma de actuar, nuestra estabilidad emocional, porque además también está dicho por los psicólogos que ejercicios como la meditación ayudan a regular tu sistema nervioso, a poner en balance tu estado de ánimo, tus pensamientos. Entonces realmente influyen en quiénes somos y cómo afrontamos la vida a diario. Entonces, la cosa de... Entonces, ¿cómo aborda la espiritualidad la cuestión de la trascendencia y la conexión con algo más allá de uno mismo? Bueno, como te decía, en la modernidad digamos que hay un quiebre. Si nosotros hablamos de las religiones tradicionales, una forma de entender las religiones como un camino para encontrar esa conexión, ¿no? Para encontrarnos con Dios. Pero también tenemos que reconocer que todas estas nuevas espiritualidades que mencioné ahorita y todas estas nuevas prácticas buscan la manera de que cada ser humano, cada individuo se encuentre de forma particular, sin la imposición de un sistema, como es lo que de pronto sucede cuando decimos pertenezco a X o Y religión. Entonces, la forma como cada religión o como cada persona de su espiritualidad se encuentra con lo trascendente se ha vuelto un tema muy individual. Se ha vuelto desde mi propio sentir, ¿no? Desde qué quiero yo, cuáles son mis experiencias, dónde me siento cómodo, y desde allí me conecto. Y siento que es válido, en cierta medida siento que también le permite al ser humano pensarse su propia realidad y hacer eso, el ejercicio de introspección, que es el que nos lleva a la espiritualidad. Pero también siento que cuando miramos las religiones como camino, entonces en búsqueda de eso, de esa conexión,
pues nos damos cuenta que las religiones también son muy ricas. El tema de los ritos, de sus costumbres, de sus prácticas, de su libro sagrado, todo esto es un tesoro invaluable cultural, histórico, social, ético, moral, y en sí mismo sí encontramos evidencias de procesos donde hay una conexión con lo divino. Entonces, no es dejar de lado los sistemas, sino como aprender a través del estudio de la religión a leerlos, aprovechar, sacar de ellos eso todo el potencial que tienen para nosotros poder aprender, enriquecer nuestro conocimiento y nuestra vida, y también encontrar nuestra propia forma espiritual y conexión. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, profesora Caitlin. Muchas gracias a ustedes, un placer.